Bueno, continuando con la segunda parte de esta sesión, centrada en el indigenismo, nacionalismo y cine, habíamos hablado entonces de dos momentos: el indigenismo liberal, principios del siglo XX, y el nacionalismo revolucionario, y esta idea que empieza a replantearse del indio hacia el campesino, una campesinización del indio. En un tercer momento, eh, hablamos de una nueva corriente, de una nueva perspectiva ideológica, que es el indianismo. Es probable que uno de los principales autores intelectuales de esta corriente sea Fausto Reynaga, con un trabajo bastante amplio e interesante que ha suscitado varias investigaciones, trabajos doctorales frente a su producción. No vamos a entrar mucho a detallar todo el planteamiento de Fausto Reynaga, que también va a tener como sus etapas, sino nos interesa básicamente pensar un poco esta idea del indianismo. Lo que estamos haciendo es hacer un arco temporal en el siglo XX para ubicar esos diferentes momentos, esas diferentes imágenes, representaciones, imaginarios que hay sobre lo indio, en esa construcción un poco de la nación, del nacionalismo y de la discusión en torno al llamado problema del indio. En esta tercera etapa entonces del indianismo, no la vean como algo netamente cronológico, que algo reemplazó a algo anterior. De hecho, como les mencionaba en su momento, esta discusión sobre los 100 años de Raza de Bronce, que nos advertía que las discusiones, los problemas de ese indigenismo liberal seguían tan vigentes en la actualidad. Entonces no quiere decir que una corriente haya superado a la otra, sino son procesos históricos que se han ido dando, y son estos estratos también que hay que irlos revisando. Entonces un tercer estrato más bien sería el indianismo, en la cual ya hay una visión del indio como un sujeto político. Precisamente esta imagen que tienen aquí del texto de Fausto Reynaga, La Revolución India, entre uno de sus planteamientos decía: como indios nos han sojuzgado, pues como indios también nos vamos a liberar, nos vamos a emancipar. Es decir, desde el lugar que se nos ha dado como subalternos, desde ahí también vamos a generar nuestras luchas y reivindicaciones políticas, ¿no? Entonces surge la idea del indio como un sujeto político. Eso quiere decir en realidad como un sujeto autónomo, como un sujeto que tiene una decisión propia sobre sus condiciones, tiene una conciencia también muy fuerte de clase y étnica, y tiene también esa autonomía para decidir sobre su futuro, sobre sus expectativas y sobre su forma de participar también en una colectividad o en participar de esta ciudadanía boliviana, ¿no? Entonces es fundamental este giro que se da con el indianismo, porque a diferencia de las corrientes anteriores, como el indigenismo liberal, que tenía una fuerte visión paternalista, es decir, el indio como menor de edad o como mano de obra exclusivamente, que había que orientarla, guiarla, o en el caso del nacionalismo revolucionario, que había que campesinizar para que pueda ser integrado, y esto significaba educarlo, castellanizarlo, que pueda incorporarse a la economía de mercado. Es decir, había que darle todos esos elementos para que participe de ese proyecto civilizatorio. En el caso del indianismo, pues estamos ante una figura de un sujeto político, un sujeto autónomo, ¿no? cuya base de su lucha es pues una lucha por su raza. Aquí todavía va a estar muy fuerte esta concepción de lo racial, no tanto de lo étnico como ahora lo entendemos, sino se mantiene esta categoría que tiene una fuerte componente colonial, que es el de la raza, ¿no? Entonces, este sujeto político, el indio, desde esta mirada del indianismo, lucha por su raza, y básicamente esa su lucha consiste en eliminar al otro, en este caso al cara,
al blanco. La posibilidad de que esta colectividad, de que este sujeto político emerja como una nación, va a implicar pues la eliminación del otro. Ese es un poco el planteamiento, si quieren, más radical del indianismo. Esta corriente va a recibir sus críticas, pero también va a tener sus seguidores, va a heredar también dentro de otras generaciones, ¿no? Hay, como entre paréntesis, probablemente recordarán una de las declaraciones que hacía el Maicu, Felipe Quispe, hace algunos años, cuando él mencionaba que el deporte favorito en Achacachi era el tiro al blanco. Entonces justamente estaba enunciando mucho este cuestionamiento del otro, ¿no? La emergencia de lo indio implicaba desde esta corriente, o implica desde esta corriente, pues eliminar al dominador, al cara, al blanco. Entonces en ese momento se empieza, o a partir un poco de esta corriente, se empieza a distinguir como una polaridad y empieza a surgir también esta idea de las dos Bolivias. Una Bolivia mestiza chola y otra Bolivia india. Como dos elementos antagónicos, ¿no? Precisamente entre las críticas un poco a este radicalismo indianista era el tema de la alteridad, ¿no? Cómo puede existir, cómo puede emerger lo indio si no hay el otro, ¿no? Y al revés. Pero también es una visión bastante dicotómica de la realidad, ¿no? Por eso esta idea de las dos Bolivias, que también, si se dan cuenta, es un debate que también sigue muy, muy vigente en estos días, ¿no? Entonces, Fausto Reynaga apuntaba mucho a una Bolivia mestiza chola, es decir, a esos ámbitos híbridos, mestizos, sincréticos, etcétera, muy vinculado a esa visión que había de lo peor de los dos mundos en el indigenismo liberal, y por otro lado esta Bolivia india, pero también una Bolivia india bastante idealizada, es decir, cuyo origen se remontaba a un pasado arcaico, ¿no? Y que se habría mantenido a pesar de la situación colonial, de la explotación, de diferentes acontecimientos históricos, políticos que le tocó atravesar estas colectividades, pues se habría mantenido un poco en esa resistencia, ¿no? Y que la diferenciaba radicalmente pues de esa otra colectividad, de esa otra Bolivia de tipo mestizo y chola. Y ahí, desde lecturas más decoloniales, de estos estudios subalternos, pues surge un planteamiento muy interesante entre lo que sería el sujeto pleno y el sujeto fracturado, ¿no? El sujeto pleno sería ese sujeto universal, que de alguna manera lo vincularíamos a esta idea del mestizo, de este sujeto mestizo cholo, es decir, como algo que está resuelto, ¿no? Como una fusión que ha generado una nueva colectividad, unos nuevos sujetos que funcionan en el plano poco de lo universal. En cambio, el sujeto fracturado sería aquel que aún no tiene de alguna manera o sigue manteniendo esos problemas de identidad étnica, de ciudadanía, de temas de clase, es decir, es un sujeto irresuelto. Entonces, por tanto, es un sujeto en constante construcción. Con ojo ahí el cuidado de no decir directamente, ¿no?, esta idea mestizo, sujeto pleno, indio, sujeto fracturado, sino que estamos entendiendo que son como proyectos ideales, ¿no? Un proyecto ideal como un sujeto pleno, la conformación de un sujeto universal, es decir, que va más allá, digamos, de su identidad étnica, de su situación de clase, y que funciona un poco en diferentes ámbitos como una especie de un ciudadano del mundo, y un sujeto fracturado que más bien pues habita en esos intersticios, en esas fronteras, en esas discontinuidades que siempre están postergando su integración a la nación, su participación en el campo de la ciudadanía.
Y resalto estos conceptos porque decíamos que una de las preguntas fundamentales que se instauran con la Revolución Nacional era el ¿quiénes somos? Aquí en Bolivia, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos los bolivianos? Y si se dan cuenta, mucho esta idea de las dos Bolivias la vamos a tener presente en la película La Nación Clandestina de Jorge Sanginés. Como les decía, este arco temporal de Ucamao a la Nación Clandestina al cual nos vamos a dirigir, precisamente en la Nación Clandestina estamos evidenciando la presencia de estas dos Bolivias. Podríamos decir una Bolivia visible, que sería esa Bolivia mestizo chola, en términos un poco del indianismo de Reinaga, y una nación, una Bolivia clandestina, más bien una nación entonces india, ¿no? Que están ahí, que conviven, que de alguna manera una solapa, la otra la invisibiliza, la vuelve clandestina precisamente, y que está en esa disputa. Lo interesante en la nación clandestina, no me quiero adelantar mucho con esto, pero es ver cómo ese sujeto, Sebastián Mamani, luego Sebastián Maisman, nos está hablando mucho o representa de una forma muy interesante esta idea del sujeto fracturado, ¿no? Ese sujeto que todavía no logra encontrarse, que está en ese intersticio entre lo rural y lo urbano, entre lo colectivo, lo individual. Entonces, de alguna manera, el planteamiento o una posibilidad de responder esta pregunta del quiénes somos, siguiendo la nación clandestina, pues somos un poco esos sujetos fracturados, que estamos en esa constante construcción y que al mismo tiempo no nos encontramos de alguna manera con esos elementos claves, fundamentales de la construcción de una nación, probablemente porque ese nacionalismo tiene una carga muy fuerte colonial o porque es parte de estos proyectos civilizatorios donde estos sujetos fracturados que somos pues van emergiendo y todavía no pueden resolver este tema. De alguna manera la nación clandestina está planteando, como lo hacía Vuelve Sebastiana, recuerden de ahí que decíamos de las dos Sebastianas, la de Vuelve Sebastiana, la niña, y Sebastián Mamani Maisman en la nación clandestina, que con el retorno, ¿no? El retorno a la comunidad, a lo colectivo, a lo ancestral, el reconocimiento de esa pertenencia étnica, de alguna manera era una respuesta, una solución a esta indeterminación de estos sujetos, de estos ciudadanos, de estos actores emergentes de la Revolución Nacional, que como vemos además nos remite a principios del siglo XX e incluso al siglo XIX y a ese momento constitutivo que fue pues la transición de la colonia a la república, que en algún momento continuó y pervivió con ciertas condiciones estructurales similares, ¿no?, a la época colonial, pero con este cambio hacia el liberalismo pues florece este problema del indio, que luego, años después, va a volverse a plantear este tema ya desde otras lecturas, caso del indianismo, pero que nos está planteando esos desafíos de responder a la pregunta ¿quiénes somos? De ahí que es interesante, y adentrándonos al cine de Sanginés y esta relación entre indigenismo, nacionalismo y cine, hablar de una construcción visual del indigenismo. Es decir, es difícil pensar que todo el cine de Sanginés tenga una sola línea. Por ahí como hemos visto con estos antecedentes históricos, ideológicos del indigenismo liberal, el nacionalismo revolucionario y el indianismo, vemos que el cine de Sanginés de alguna manera también hace esta trayectoria, ¿no? Es decir, no se queda solo en un planteamiento, realmente va a beber más en sus primeros trabajos de ese indigenismo liberal, pero vemos mucho de este indianismo o de ciertos postulados, de ciertas cuestionantes que surgen en el indianismo hacia trabajos como La Nación Clandestina, y en medio otras producciones audiovisuales
que también nos permitirán un poco discutir sobre qué tipo de indigenismo se está trabajando en esas películas, si son parte o las podemos identificar, asociar con el indigenismo, o qué se está discutiendo, qué elementos de ese contexto social histórico, no solo de la época como tal, si quieren de las décadas de la producción cinematográfica, 60, 70, 80, en las cuales van a marcarse temporalmente estas películas, sino de un largo siglo XX, donde el problema del indio y esta pregunta fundamental de la Revolución Nacional, ¿quiénes somos?, pues va a ser parte del trabajo, o lo podemos identificar en el trabajo de Jorge Sanginés. Como les digo, aquí no es tanto centrarnos en aspectos exclusivamente cinematográficos, narrativos, de las películas de Sanginés, sino como todos estos antecedentes, estos elementos, podemos encontrarlos o cómo podemos relacionarlos, discutirlos, cuestionarlos desde este cine. Y si es posible hablar de esa construcción visual también de un indigenismo en la cinematografía nacional y por tanto en la historiografía, en la historia del siglo XX de Bolivia, y probablemente, como les digo, con debates muy actuales en estos tiempos. De esa manera vamos llegando entonces al tema de Sanginés. Aquí es importante ver que el trabajo que teníamos programado para la sesión de hoy era un debate grupal, el cual me parece que es propicio que se desarrolle. Entonces aquí ya entramos un poco en el instructivo de lo que debería pasar como tarea, digamos, de la clase, ¿no? Como les digo, teníamos que hacerlo esto en la sesión presencial, pero bueno, vamos a optar por esta alternativa. Entonces les voy a pedir que puedan formar grupos de 4 a 8 integrantes. Ustedes ya verán el número conveniente, pero si es necesario que sean grupales, entre 4 a 8 integrantes, para que puedan trabajar este debate, ¿no? La idea es que nos vamos a concentrar especialmente en 4 películas de Sanginés. Cada uno de los grupos puede optar por una o más de una de las películas, y la idea es que una vez que elijan, probablemente ya la han visto, la puedan volver a ver, respondan a estas preguntas de forma grupal, ¿no? La primera es si la película que han elegido o las películas elegidas se tratarían de películas indigenistas, y argumentar por qué. Con todo este recorrido que hemos hecho del indigenismo, podemos decir esta película es indigenista, en qué términos, por qué podemos aseverar tal cosa. La segunda pregunta es, ¿cuál es el protagonista de la película y cuál su conflicto dramático? Entonces ahí en la película que escojan, en las películas, es importante detectar cuál sería el protagonista de esta película, si es que existe, cuál es, y cuál es su conflicto dramático, qué es lo que motiva, cuál es el motor que impulsa a las acciones de este protagonista en la línea narrativa de la película. La tercera pregunta es cómo se representa al indio en la película. Entonces aquí tomar muy en cuenta los elementos que hemos ido destacando sobre representación, sobre imaginario, sobre la imagen del indio, y cómo éste estaría siendo entonces, o cuál de estas imágenes es la que vemos en la película o en las películas que elija el grupo para analizar y debatir. Y la cuarta pregunta es qué tipo de nación se estaría presentando en esta película y por qué. Entonces, ¿cuál es la nación que ahí está? Se muestra en la película, qué tipo de nación nos está evidenciando y qué caracteriza a esta nación, ¿no? Entonces, argumentar un poquito por qué el grupo piensa que se está mostrando un tipo de nación y no otra. Bueno, aquí está como grupo 1, pero como les digo, ya esto era para la sesión de presencial de la clase. Entonces ya cada grupo que se vaya
formando, elijo una de estas películas. Lo ideal es que no se repitan, entonces trataremos un poquito de organizar también los grupos que puedan anunciar cuáles están trabajando. Probablemente se repita algunas, pero trataremos de cubrir las 4 que tenemos, ¿no? Uno de los grupos o algunos de los grupos pueden trabajar sobre Ucamau del 66. Otra de las películas para analizar, para debatir es Yaguarmalcu. Hay otros grupos también pueden trabajar sobre Yaguarmalcu del 69. El coraje del pueblo del 71 sería otra de las películas a debatir. Y finalmente La nación clandestina del 89. Entonces, vuelvo a las preguntas para el debate. La idea es que cada grupo entonces elija una o más de una de estas películas y responda. Ahí ustedes pónganse un poco de acuerdo de la mejor vía para realizar este trabajo. Si se encuentran, se reúnen, lo hacen de forma virtual, WhatsApp, ahí ya tienen libertad para la mejor manera de desarrollar. Pero sí les pediría que traten de eso, de generar un debate, que no sea tú respondes la 1, tú la 2, yo la 3, sino que compartan un poco esas ideas. Entonces, les pediría que las respuestas, un poco estas ideas, producto del debate, las compartan en los comentarios de este video, que va a estar también subido entonces a YouTube como la primera parte. Esta segunda parte estará. Entonces, en los comentarios vayan dejando un poco sus respuestas. Recuerden ahí un poquito el formato de presentación de los trabajos para que tenga los nombres de quienes han sido integrantes del equipo de discusión, ¿no? Si ven que es por ahí muy extenso y lo quieren compartir también en un Word, no sé si en comentarios se puede hacer eso, pero que tenga, lo importante es que estén los nombres y que este es corresponde al debate grupal número 4. Entonces esta es un poco una de las tareas. Como les digo, lamentablemente esto tendríamos que haberlo desarrollado en el curso. Entonces ya les compartiré también una tareita más individual con algunas lecturas para la siguiente clase. Veremos de que este ejercicio se lo pueda resolver en estos días. Les pediría en lo posible que lo podamos hacer hasta el día domingo, este trabajo grupal, para que puedan dejar sus comentarios. Entonces este domingo, que me parece es 3 de noviembre, puedan dejar sus comentarios y así también por ahí tener y generar un poco de debate o de interacción también a través del grupo de Facebook, ¿no? Ahí para seguir un poco con este reto intelectual que nos proponía José Luis. Me parece que ya se quedaría así muy corto si no podemos generar también un debate además de los grupos. Entonces trataremos de que eso también se pueda generar. Ese sería entonces el trabajo grupal. Estén atentos, atentas a lo que va a ser también el otro trabajo de comentarios individuales y las lecturas. Ya eso para la siguiente semana, para la siguiente sesión, y vamos viendo cómo van los acontecimientos para saber si podemos tener clases presenciales normalmente ya desde la próxima semana, o ver de tener así una sesión probablemente como esta, a través de videoconferencia, o mejor aún si podemos recurrir a las clases virtuales que nos permita dentro de nuestro horario reunirnos, interactuar un poco más. Espero que la calidad de este video, de este audio, estoy haciendo ahí simplemente con la webcam, con la laptop, tampoco sin muchos recursos técnicos, por cuestiones de tiempo y por acelerar también un poquito este trabajo. Entonces espero que esté de calidad, que también sea comprensible esto, y que si van surgiendo también preguntas, interrogantes, vamos también conversándolas. Entonces les recuerdo el trabajo del debate grupal, ponerlo en comentarios de este video,
y estar atentos al grupo, tanto para la otra tarea, que ya les daré para el siguiente tema, pero también para ir generando un poquito esta interacción, este debate. Aprovechemos esta instancia también para que no se quede ahí estático, sino que genere este dinamismo y estas interacciones. Eh, Cualquier duda, cualquier consulta, estamos en contacto y vamos viendo cómo se van dando las cosas. Estamos entonces en comunicación y hasta la próxima.